Entonces vamos a poner esos datos acá para tenerlos a la mano. 0.86 moles de óxido de manganeso y 48.2 gramos de ácido clorhídrico. El negro ya no se ve. Ok. Ahora, si se dan cuenta, en todos los problemas que hemos resuelto, lo único que nos daba era esto o bien esto. Y en base a eso nos pedía calcular cuánto producto. En este caso me está preguntando por cuánto cloro. Ahora no, ahora me dan tanto las cantidades para uno de los reactivos como para el otro reactivo. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Los pasitos que vamos a seguir son exactamente lo mismo, ¿ok? Siempre van a hacer los mismos pasos. Es decir, si les dan las cantidades directamente con gramos, los gramos los tienen que pasar a moles del compuesto. En este caso, si les da gramos de ácido clorhídrico, lo primero que tenemos que hacer es pasarlos a moles de ácido clorhídrico. Después a moles de lo que nos piden, en este caso cloro, y luego a gramos de cloro. Muy bien. Acá arriba ya directamente nos estamos en moles. Entonces lo que tendríamos que hacer es pasar de moles de óxido de manganeso a moles de cloro. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el primero, el de arriba. Hacemos factor de conversión. Abajo ponemos lo que queremos eliminar. ¿Qué quiero eliminar? Moles. ¿De quién? De óxido de manganeso, que es lo que yo tengo de este lado. ¿A qué quiero llegar? A moles. ¿De quién? De cloro, que es lo que me pregunta el problema. ¿Y qué relaciona las moles de óxidos de manganeso con las moles de cloro? La ecuación, ¿ok? Los coeficientes estequiométricos. La ecuación me dice que 1 de óxido de manganeso me produce 1 de cloro, porque cuando no hay ningún numerito aquí, suponemos que hay un 1. Entonces sería 1 y 1. 1 y 1. Pero ¿qué pasa aquí? Ok, que nosotros siempre les he dicho que si les da las cantidades iniciales en moles, ustedes terminan en moles, ¿verdad? Si les da la cantidad inicial en gramos, ustedes terminan en gramos. Es correcto. Pero en ese tipo de problemas, cuando nos dan las dos cantidades, tanto de un reactivo como del otro reactivo, todos los tenemos que dejar en gramos. ¿Ok? Ahorita van a ver por qué. Pero sí, de preferencia siempre todos los resultados en gramos. Entonces, nosotros al hacer esto podemos eliminar esas unidades con estas unidades y me quedan moles de cloro. Pero vamos a pasarlo a gramos de cloro. ¿Ok? Para ahorita van a ver por qué el ratito. Entonces, mol de cloro y yo quiero gramo de cloro. ¿Qué relaciona las moles de cloro? Con los gramos de cloro, la masa molar. La masa molar nos dice cuál es la masa en gramos de un mol de cierta sustancia. Entonces, un mol de cloro sería multiplicar 2 veces la masa de un átomo de cloro. Un átomo de cloro tiene una masa de 35.45. Por 2 nos daría 70.9 gramos. Nosotros eliminamos esas unidades, con esas unidades el resultado me queda en gramos de cloro. Entonces ya meto esos valores en la calculadora. 0.86 por 1 entre 1 por 70.9. Y esto me da 60.97. 60.97 gramos de cloro. ¿Ok? Este numerito no hay que perderlo de vista. Hay que dejarlo ahí pendientito para ahorita. Ahora, el siguiente paso es hacer exactamente lo mismo, pero con esa otra cantidad. ¿Ok? Esto que nosotros hicimos aquí arriba es todo lo que hemos hecho siempre en todos los problemas. ¿Ok? Una conversión. Para convertir cantidad de sustancia a otra cantidad de sustancia. Cantidad de reactivo a cantidad de producto. ¿Verdad? Acá abajo, esto lo hacemos con un reactivo. Con el otro reactivo vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Para obtener exactamente lo mismo. Gramos de cloro también. Entonces, hacemos factor de conversión. Me da en gramos. Yo no quiero gramos de ácido clorhídrico. Yo quiero moles de ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué relacionan las moles de ácido clorhídrico con los gramos de ácido clorhídrico? La masa molar. La masa molar nos dice que
En una mol de ácido clorhídrico hay 36.45 gramos de ácido clorhídrico. Ese numerito, ¿cómo lo sacamos? Pues sumando la masa del cloro, que es 35.45, y la del hidrógeno, que es 36.45. Al hacer esto, yo puedo eliminar estas unidades con estas unidades. Pero pues yo no quiero moles de ácido clorhídrico, ¿verdad? Yo no quiero mol de ácido clorhídrico. ¿Yo qué quiero? Lo que me pide el problema. Moles de cloro. ¿Qué relaciona las moles de cloro con las moles de ácido clorhídrico? La ecuación. ¿Sí? Los coeficientes estequiométricos. La relación molar. Es decir, 4, porque quiero un 4. 4 de ácido clorhídrico me produce 1 de cloro. Entonces, 4 de ácido clorhídrico me produce 1 de cloro. Yo puedo eliminar estas unidades por esas unidades, pero recuerden siempre dejar todo en gramos en este tipo de problemas, ¿ok? Cuando les pregunten quién es el limitante o quién es el que sobra, se tienen que pasar todo a gramos, tanto que comiencen con moles como que comiencen con gramos. Entonces aquí hacemos otro factor de conversión. Abajo lo que no quiero mol de ácido clorhídrico, arriba lo que quiero, yo quiero gramos de ácido clorhídrico. ¿Qué relaciona las moles de ácido clorhídrico? Perdón. No quiero moles de ácido clorhídrico, gramos de ácido clorhídrico. Yo quiero moles de cloro. Yo no tengo moles de ácido clorhídrico, yo tenía moles de cloro, que es lo que tengo acá de este lado, ¿ok? ¿Qué relaciona las moles de cloro con los gramos de cloro? La masa molar. Ya la sacamos acá arriba, nos dice que una mol es igual a 70.9 gramos. Al hacer esto, yo puedo eliminar esas unidades por estas unidades y ya obtener directamente el resultado. Si metemos todo en la calculadora, es 48.2 por 1 entre 36.45. Por 1 entre 4 por 70.9. Y me da 23.43 gramos de cloro. ¿Okay? Ahora, vamos a... Tenemos este numerito de aquí, ¿verdad? Son los resultados que obtuvimos. Si se dan cuenta, utilizando 0.86 moles de óxido de manganeso, nosotros podemos llegar a obtener 60.97 gramos de cloro. Pero con 48.2 gramos de ácido clorhídrico, solamente podemos obtener 23.43 gramos de cloro. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve hacer los dos factores? ¿Para qué me sirve hacer tanto la conversión de un reactivo como la de otro reactivo? Pues vamos viendo. ¿Qué me pregunta el problema? Vamos al problema para releerlo. El problema nos preguntaba, primero, ¿cuál de los reactivos se consumirá primero? ¿Cuál de los reactivos se consumirá primero? Nosotros vamos a ver los resultados que obtuvimos. Obtenemos 60.97 gramos, obtenemos 23.43 gramos. ¿Okay? Si nosotros hacemos reaccionar 0.86 moles de óxido de manganeso y el ácido clorhídrico lo ponemos en cualquier cantidad, lo que sea de ácido clorhídrico, mucho ácido clorhídrico, entonces podemos obtener 60.97 gramos de cloro, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos reaccionar solamente 48.2 gramos de ácido clorhídrico con suficiente óxido de manganeso, o sea, todo el óxido de manganeso que querramos, solamente podemos obtener 23.43 gramos de cloro. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si hacemos reaccionar 0.86 moles de óxido de manganeso con 48.2 gramos de ácido clorhídrico? ¿De quién produce menos? El ácido clorhídrico, ¿verdad? Si vemos aquí, el ácido clorhídrico, ¿cuánto nos produce? Solamente 23.43 gramos de cloro. En cambio, los 0.86 moles de óxido de manganeso nos pueden producir hasta 60.97 gramos de cloro. Pero recuerden que es el reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel que se termina primero. ¿Okay? Es aquel que cuando se termina hace que la reacción se detenga. ¿Y por qué se va a detener la reacción? Pues simple y sencillamente porque al terminarse un reactivo, el producto ya no puede seguir formándose. Entonces, ¿cómo podemos identificar al reactivo limitante en estos problemas? Comparando los resultados, ¿ok? Comparando cuánto producto se puede producir. Aquel reactivo que produzca la menor cantidad de producto va a ser el reactivo limitante. ¿Por qué?
porque nos produce lo más poco, ¿ok? Es decir, se termina y hasta ahí llegó la reacción, nada más eso se produjo. Entonces, ¿quién es el que nos produce la menor cantidad? 60.97 es mucho mayor que 23.43, entonces el número más pequeño es 23.43 gramos de cloro. ¿De dónde sale 23.43 gramos de cloro? Nos vamos al inicio del ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces, el primer inciso nos preguntaba, ¿quién se termina primero? ¿Quién se termina primero? ¿Verdad? ¿Quién se va a terminar primero? El ácido clorhídrico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el que nos produce la menor cantidad. Es decir, si nosotros ponemos en un recipiente, en un matrap, esta cantidad de moles de óxido de manganeso y esta cantidad de moles en gramos de ácido clorhídrico, van a reaccionar, pero solamente se va a producir esto. ¿Por qué? Porque se va a terminar. La reacción se va a terminar. Y este me va a sobrar, pero este se va a terminar. ¿Ok? Entonces, ¿quién se termina primero? El ácido clorhídrico. Al que se termina primero se le conoce como RL, reactivo limitante. Y el que no se termina primero se conoce como RE, reactivo en exceso. ¿Okay? Entonces, así identificamos al reactivo limitante y al reactivo en exceso. Y así resolvemos el primer inciso. El segundo inciso que tenemos en ese problema era ¿cuánto cloro se produce? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos cuánto cloro se va a producir? Pues la cantidad de cloro que se va a producir, ¿de quién depende? Del reactivo limitante, porque es aquel que se termina primero. Entonces, la cantidad que se produce real siempre va a ser la más pequeña. ¿Ok? El numerito más pequeño. ¿Por qué? Porque ese numerito más pequeño sale de la conversión del reactivo limitante. El reactivo limitante se va a terminar primero. Por eso solamente se va a producir esto. Entonces, ¿cuánto cloro se produce? 23.43 gramos. ¿Quién es el reactivo limitante? El ácido clorhídrico. ¿Cómo lo supimos? Porque hicimos las conversiones para ver cuánto producto se obtenía, comparamos las cantidades y vemos que la cantidad más pequeña que se produce la produce el reactivo limitante. Eso siempre tienen que tenerlo presente. La cantidad más pequeña que se produce la produce el reactivo limitante. ¿Y cuánto se produce? Pues lo que produce el reactivo limitante, que es esto que está aquí. Y así queda resuelto el problema. ¿Alguna duda con él? Profe, independientemente de si hubiéramos agarrado el cloro o el agua, el cloruro de magnesio, ¿nos hubiera dado o no? Es que acabo de llegar. Ah, sí, también les hubiera dado. Hubiera sido exactamente lo mismo. ¿Ok? Hubiera sido exactamente lo mismo. ¿Qué hubiera sido diferente? La cantidad en gramos. Por ejemplo, si tomamos el cloruro de magnesio como el producto que queremos saber cuánto se produce, las cantidades estas, 60.97, 23.43, hubieran sido diferentes. ¿Por qué hubieran sido diferentes? Porque el cloruro de manganeso tiene una masa distinta a la del cloro. ¿Okay? Entonces, este factor de conversión que está aquí hubiera sido diferente, esas cantidades hubieran sido un poquito más grandes. Pero el razonamiento hubiera sido exactamente el mismo. Aquel que produce la cantidad más pequeñita es el reactivo limitante. ¿Alguna otra duda? No, bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente. Entonces este ya quedó listo. Ese es el siguiente problema. El siguiente problema nos dice, el tetracloruro de silicio y nos da su fórmula CiCl4, un átomo de silicio y 4 átomos de cloro. Se puede preparar por calentamiento del silicio en cloro gaseoso y nos da la reacción. Silicio en estado sólido se calienta en una atmósfera de cloro en estado gaseoso
y produce tetracloruro de silicio, el cual es líquido. En una reacción se producen 0.507 moles de tetracloruro de silicio. ¿Cuántas moles de cloro molecular se utilizaron en la reacción? Si se dan cuenta, este problema, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Sí? Primeramente, nos está diciendo que en una reacción se obtuvieron, es decir, la cantidad de producto que se obtuvo fue de 0.507 moles. Y me pregunta, ¿a partir de cuánto cloro se produjo esa cantidad de moles? Es decir, ¿cuánto cloro se utilizó? ¿Cuánto de esto se usó para producir 0.500 moles de esto? Si se dan cuenta, me da la cantidad del producto y me pide encontrar cuánto reactivo se utilizó. ¿Ok? Es el mismo razonamiento. Este diagramita que tenemos aquí es el que vamos a utilizar. ¿Quién va a ser nuestro compuesto A? Siempre el compuesto A es aquel que nos dé la cantidad, ¿ok? En este caso, el tetracloruro de silicio. Lo primero que tenemos que hacer es pasar la cantidad en gramos. En moles, bueno, como ya no le das directo en moles, pues ya no hay que pasar a gramos, ¿verdad? Solamente hay que utilizar la relación molar para poder resolver el problema. Y más fácil porque el resultado me lo está pidiendo en moles. ¿Cuántos moles de cloro molecular? Entonces, primer paso, comprobar que la ecuación está correctamente balanceada. Y vamos bien. Tenemos un silicio. Tenemos 2 por 2, 4 cloros, 4 cloros. Entonces la ecuación está balanceada. Entonces nos vamos a la pizarra para resolverlo. Tenemos que la ecuación era silicio más 4 cloros. ¿Cuántos cloros? Más 2 cloros produce tetracloruro de silicio. También nos dice el problema que se obtuvieron 0.504 o 507. 0.507 moles de tetracloruro de silicio. ¿Okay? Y me pregunta, ¿cuánto cloro se utilizó para obtener esa cantidad en moles de tetracloruro de silicio? ¿Okay? Entonces, nosotros partimos de 0.507 moles de tetracloruro de silicio. ¿Okay? ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir? Como ya lo sabemos, como ya lo tenemos directamente en moles de tetracloruro de silicio, nos ahorramos y pasamos solamente de moles de tetracloruro de silicio a moles de cloro, que es lo que nos pide el problema. Y es todo el procedimiento que vamos a hacer, ¿ok? Solo este caminito. Entonces, armamos la conversión, armamos el factor de conversión. Abajo coloco lo que yo quiero eliminar. Yo quiero eliminar las moles de tetracloruro de silicio. Y arriba coloco lo que yo quiero obtener. Yo quiero obtener las moles de cloro. ¿Qué relaciona las moles de tetracloruro de silicio con las moles de cloro? La relación molar, es decir, los coeficientes estequiométricos. Tenemos que un silicio, un tetracloruro de silicio, porque no hay numerito, entonces un tetracloruro de silicio se produjo cuando 2 cloros reaccionaron. Entonces, uno de tetracloruro de silicio se produjo cuando 2 cloros reaccionaron. Muy bien. Al hacer esto, yo puedo eliminar estas unidades por estas unidades y me queda el resultado en moles de cloro, lo que el problema me pide. Entonces, metemos estos valores en la calculadora. 0.507 por 2 entre 1 y me da 1.014. 1.014. Y ahí está el resultado, ¿ok? Directito. 1.014 moles de cloro. Si se dan cuenta, este problema fue demasiado directo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la cantidad del tetracloruro de silicio ya me la daban moles. En segundo lugar, porque me decía que el resultado lo quería en moles. Entonces solamente hacíamos esta conversión y listo. Ya salía el resultado. ¿Alguna duda con él? Cortito, ¿verdad? Entonces nos vamos al siguiente. Este ya quedó listo. Ahora este problemita. Dice, la disminución del ozono, y nos da su fórmula O3, en la estratosfera ha sido tema de gran preocupación entre los científicos de los últimos años. Se cree que el ozono puede reaccionar con el óxido nítrico, y nos da su estructura,
que proviene de las emisiones de los aviones de propulsión a elevadas altitudes. La reacción es, y nos da la reacción de descomposición del ozono, ¿ok? Ozono más óxido nítrico produce oxígeno y dióxido de nitrógeno. Nos dice el problema. Si 0.740 gramos de ozono reaccionan con 0.670 gramos de óxido nítrico, ¿cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se producirán? ¿Cuál es el compuesto? ¿Cuál compuesto es el reactivo limitante? Calcule el número de moles del reactivo en exceso que se recupera al final de la reacción. Aquí este problema nos pone algo extra, esto que está al final, ¿verdad? Calcule el número de moles del reactivo en exceso que se recupera al final de la reacción. Esta partecita que está aquí la vemos al final, ¿ok? Al final del problemita. Porque no es complicado, ¿ok? Pero es ver cuánto sobró, ¿ok? Es identificar al reactivo en exceso y ver cuánto sobra de ese reactivo. Pero bueno, entonces vamos acá arribita. Son aquí, primero. Si 0.740 gramos de ozono reaccionan con 0.670 gramos de óxido nítrico, primero, ¿cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se producirán? Vamos a resolver esta pregunta primero. ¿Cuánto de esto se produce? ¿Cuánto de esto se produce? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar si la ecuación está balanceada. Y vamos viendo. Son 3 oxígenos y uno acá, 4 oxígenos. Son 2 y 2, 4 oxígenos. Un nitrógeno, un nitrógeno. La ecuación está balanceada. Entonces vamos a resolverla. Escribimos la reacción, era ozono más óxido nítrico produce oxígeno más dióxido de nitrógeno. Y nos decía que partíamos, bueno, que se hacían reaccionar 0.740 gramos de ozono, ¿ok? Y también que se hacía reaccionar 0.670 gramos de óxido nítrico, ¿ok? Y me preguntaba, ¿cuánto de esto se produce? A partir de esas dos cantidades. Si se dan cuenta, como nos da dos cantidades, se trata de un problema de reactivo limitante. Entonces, el primer paso es ver quién es el reactivo limitante. ¿Cómo se sabe quién es el reactivo limitante? Comprobando cuál de los dos produce menos producto, ¿ok? Menos del que nos están preguntando. Entonces, hacemos las conversiones. Tenemos gramos de ozono, pero yo no quiero gramos de ozono. Yo quiero moles de ozono, ¿ok? Mol de ozono. ¿Qué relaciona las moles de ozono con los gramos de ozono? La masa molar. La masa molar me dice que un mol de cierto elemento no me dice cuántos gramos hay contenidos en un mol de cierta sustancia. Entonces, ¿cómo sabemos la masa molar del ozono? Basta con multiplicar 3 veces la masa del oxígeno, porque la molécula tiene 3 oxígenos. Si multiplicamos 16 por 3 me da 48. Entonces, una mol de ozono es igual a 48 gramos de ozono. Así con esto yo puedo eliminar esas unidades. Con estas unidades me queda todo en moles de ozono. Pero yo no quiero mol de ozono. Yo quiero mol de dióxido de nitrógeno, que es este que está aquí, ¿verdad? ¿Qué relaciona las moles de ozono con las moles de dióxido de nitrógeno? La relación molar, los coeficientes. Me dice que un ozono produce un dióxido de nitrógeno. Entonces, 1 produce 1. ¿Okay? Yo puedo eliminar esas unidades con esas unidades. Entonces, recuerden dejar todo en gramos en este tipo de problemas. Entonces, abajo lo que no quiero, yo no quiero moles de dióxido de nitrógeno, yo quiero gramos de dióxido de nitrógeno. ¿Qué relaciona las moles de dióxido de nitrógeno con los gramos de dióxido de nitrógeno? La masa molar. La masa molar me dice que un mol de dióxido de nitrógeno es igual a ¿qué? A un nitrógeno, porque tiene un nitrógeno, la masa de un nitrógeno más 2 veces la masa del oxígeno, ¿verdad? Sería 16 más 32. Me da 46 gramos. Yo al hacer esto puedo eliminar estas unidades con estas unidades y el resultado me queda en gramos de dióxido de nitrógeno. Meto toda la calculadora. 0.700 sería 0.740 gramos por 1 entre 48. Por 1 entre 1 por 46 entre 1. Y nos da 0.709.
Ok, nos da 0.709. ¿Qué cosa? Gramos de dióxido de nitrógeno. Entonces ya tengo un dato ahí. Vamos a dejarlo pendiente, ¿ok? Para poder compararlo con el otro. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para este reactivo que tenemos aquí. Hacemos un factor de conversión. Yo no quiero gramos de óxido nítrico, yo quiero moles de óxido nítrico, ¿ok? Pero yo no quiero moles de óxido nítrico. Yo quiero moles de ¿quién? De dióxido de nitrógeno. Pero yo no quiero moles de dióxido de nitrógeno. Yo quiero gramos de dióxido de nitrógeno. Y ya tenemos los factores, ya tenemos la conversión armada. Ahora solamente rellenamos los factores. ¿Qué relaciona los gramos de óxido nítrico con las moles de óxido nítrico? La masa molar, ¿verdad? Nos dice que una mol de óxido nítrico es igual a la masa de un nitrógeno, que es 14, más la masa de un oxígeno, que es 16. Es decir, 30, ¿verdad? 30 gramos. Ahora, ¿qué relaciona la masa molar con, las moles de óxido nítrico con las moles de dióxido de nitrógeno? La ecuación. Nos dice que 1 de óxido nítrico produce 1 de dióxido de nitrógeno. Entonces sería 1 y 1. Ahora, ¿qué relaciona las moles de dióxido de nitrógeno con los gramos de dióxido de nitrógeno? La masa molar. Nos dice que una mole de dióxido de nitrógeno es igual a 46 gramos. Entonces, ya tengo los valores, solamente meto todo en la calculadora. 0.670 por 1 entre 30, por 1 entre 1, por 46 entre 1. Y me da 1.027. 1.027 gramos de dióxido de nitrógeno. Entonces ya tengo los dos valores listos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que compararlos y ver quién es el más pequeño, ¿ok? El valor más pequeño es el que me produjo el reactivo limitante. Entonces, ¿quién es más pequeño? ¿0.709 o 1.027? El primero, ¿verdad? 0.709. Entonces, ¿qué nos preguntaba? El problema nos preguntaba cuántos iba a producir, cuánto dióxido de nitrógeno se producía. Se produce lo que nos produzca el reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? El que produzca lo más poquito. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? El ozono, reactivo limitante. ¿Cuánto se produce? Esto se produce, porque es lo más pequeño, ¿ok? Así se identifica al reactivo limitante y cuánto producto se produce a partir del reactivo limitante. Siempre en una reacción de reactivo limitante, reactivo en exceso, siempre se va a producir lo que el reactivo limitante me diga. Porque el reactivo limitante es el limitante, es el que se acaba primero. Solo por eso. Entonces, ya tenemos la primera pregunta resuelta, ¿verdad? La primera pregunta me decía, ¿cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se producirá? Ya dijimos que 0.709. Ahora, ¿cuál compuesto es el reactivo limitante? Ya lo ubicamos también. Dijimos que era el ozono. Ahora me falta calcular el número de moles del reactivo en exceso que se recupera al final de la reacción. ¿Ok? Es decir, ¿cuántos moles me sobran del reactivo en exceso? Para hacerlo, hacemos lo siguiente. Entonces me pregunta, ¿cuánto sobra? ¿Verdad? ¿Cuánto sobra? ¿Cómo sabemos cuánto va a sobrar? Pues lo que hacemos es lo siguiente. Como los coeficientes estequiométricos son 1 y 1, ¿verdad? Es 1 aquí y 1 acá. Quiere decir que la misma cantidad de moles va a reaccionar en ambas partes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuántos moles de ozono tenemos. ¿Cómo sabemos cuántos moles de ozono tenemos? Eliminando toda esta parte de la conversión. Nos quedamos con este pedacito nomás. ¿Ok? Estos son los primeros factores, porque esos primeros factores son los que me convierten en moles de ozono. Recuerden que era dividir la masa entre la masa molar. Entonces, 0.740 por 1 entre 48 me da que inicialmente de ozono yo tengo, de ozono, moles de ozono es igual a 0.015. 0.015 moles, ¿ok? De ozono. Ahora, voy a hacer lo mismo para el óxido nítrico. Entonces, las moles de óxido nítrico, ¿a cuánto van a ser igual? Pues dividimos 0.670 entre 30. 0.670 entre 30 me da 0.022.
0.022 moles de óxido nítrico. Ahora, ¿qué hacemos? Para saber cuánto sobra, tenemos que restarle al reactivo en exceso, que ya supimos que era la cantidad que reacciona a ozono. Es decir, a 0.022 le quitamos 0.015. ¿Ok? Y eso me da 0.022 menos 0.015, me da 7 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos...? Bueno, aquí se los hago. El exceso es igual a las moles de óxido nítrico menos las moles de ozono, ¿ok? Y esto es igual a las moles de óxido nítrico 0.022 menos las de ozono 0.015. Eso es igual a 7 por 10 a la menos 3 moles, ¿ok? De óxido nítrico. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico es el reactivo en exceso. ¿Y alguna duda con este problema?